¿Y si te dijera que esa intensidad con la que te miró no significa absolutamente nada profundo? Lo que muchas interpretan como una conexión emocional, en realidad, podría ser simplemente una descarga biológica. Así de crudo. Así de confuso. La primera fase en la mayoría de los vínculos entre un hombre y una mujer no tiene nada que ver con el alma, con el amor, ni mucho menos con un deseo de construir algo a largo plazo. Todo comienza con un impulso primitivo, casi animal. Basta una silueta que llama la atención, un movimiento que despierta el interés, una sonrisa inesperada o una mirada sostenida para que el sistema instintivo masculino entre en acción. Es como si una alarma ancestral se encendiera en su mente, provocando una reacción que no pasa por la reflexión y por el corazón, sino por el cuerpo. El cerebro masculino, condicionado por miles de años de evolución, responde de forma automática ante ciertos estímulos visuales. No es una decisión consciente. No hay análisis racional. No hay preguntas como ¿me gusta su energía? O ¿conectaríamos espiritualmente? Lo que sucede es una especie de programación natural que prioriza la atracción superficial como forma de asegurar la supervivencia de la especie. Sí, así de simple y así de complejo. La autora y oradora Louise Hay decía que gran parte de nuestras decisiones no nacen del amor verdadero, sino de patrones que absorbimos sin cuestionar. Y este tipo de atracción es un ejemplo perfecto de eso. El deseo que surge al principio puede sentirse abrumador, incluso conmovedor, pero no es amor. Es deseo. Es impulso. Es necesidad de estímulo. Es el ego buscando validación a través del otro, no el alma buscando reflejo. En esta etapa, muchos hombres actúan como si estuvieran realmente interesados. Se muestran atentos, generosos con las palabras, encantadores, incluso persistentes. Pero esto no significa que haya un interés emocional real detrás. Es más un ritual instintivo de conquista que un acto de conexión genuina. Y aquí aparece una de las trampas más frecuentes, la ilusión. Muchas mujeres, desde su sensibilidad y su deseo de construir algo auténtico, interpretan esa actitud apasionada como una señal de vínculo emocional. Piensan que hay algo especial sucediendo, algo único. Pero en muchos casos, lo que está ocurriendo es simplemente una respuesta química, una reacción al estímulo, no un despertar del corazón. Hay hombres que en este punto no han considerado en absoluto si esa mujer es compatible con sus valores, si comparten una visión de vida o si existe un terreno fértil para una relación significativa. Están allí, presentes, pero no están conectados en lo profundo. Observan, desean, se acercan, pero no sienten aún. No se han preguntado qué emociones reales se mueven dentro de ellos. Ni siquiera se detienen a pensar si eso que sienten es auténtico o pasajero. Y es justamente aquí donde nacen muchas decepciones. Cuando una mujer entrega su corazón demasiado pronto, creyendo que esa electricidad inicial es un mensaje del destino, corre el riesgo de quedar emocionalmente expuesta frente a una experiencia que, para él, podría haber sido solo un momento fugaz. Un relámpago de atracción sin raíces. Y cuando no hay nada más que lo impulse a mirar más allá del cuerpo, el deseo se disuelve como humo entre los dedos. Sin alma, sin conexión auténtica, ese impulso inicial se apaga con la misma rapidez con la que nació. Como una chispa sin madera, brilla, emociona, pero no sostiene. A veces, él simplemente desaparece. Se aleja sin dar explicaciones, sin dramas, sin conflicto. Y no lo hace porque cambió de idea, sino porque, en realidad, nunca tuvo una intención profunda. Solo respondió a una atracción momentánea que, al no encontrar un sustento emocional, se desvaneció como si nunca hubiese existido. Louise Hay hablaba con frecuencia de la diferencia entre el deseo y el amor. Y esto es un ejemplo perfecto. El deseo puede parecer intenso, casi embriagador, pero no tiene raíces. Y muchas veces lo confundimos con algo mayor. Ese es el riesgo. Muchas mujeres, movidas por su sensibilidad y su capacidad de entrega, empiezan a vincularse emocionalmente desde la primera señal de atención. Creen que esa intensidad significa algo real. Pero no siempre es así. Desear a alguien no es sinónimo de querer construir algo con esa persona. Y entender esta diferencia puede marcar el comienzo de una relación consciente o evitar una gran herida emocional. Ser consciente de esta etapa no significa volverse fría, ni cerrarse al amor. Significa desarrollar madurez emocional. Si un hombre se mantiene en la superficie, centrado solo en lo físico, sin mostrar un verdadero interés por quien eres, no hay base para construir nada duradero. Y si lo reconoces a tiempo, te ahorras expectativas que solo conducen al dolor. Como decía Louise, la claridad emocional es una forma profunda de amor propio. Y cuando te eliges a ti misma primero, dejas de insistir en lugares donde solo hay deseo camuflado de interés.
Ese discernimiento no te aleja del amor, al contrario, te prepara para recibirlo de verdad. Y entonces, si después de ese primer impulso físico el hombre sigue presente, algo empieza a transformarse. Llega la segunda etapa, la conexión emocional. Una fase silenciosa, pero poderosa, porque ahora ya no se trata solo de atracción. Aparece algo más sutil, más valioso. Comienza a sentirse a gusto con tu presencia. No solo le gustas, le haces bien. Se siente tranquilo a tu lado, y eso le desconcierta, pero también lo invita a quedarse. Empieza a disfrutar de escucharte, de compartir pequeños momentos, de saber cómo fue tu día. Sin darse cuenta, empieza a valorarte más allá del cuerpo. Descubre que puede relajarse contigo. Baja la guardia. Deja de actuar para impresionarte, y empieza a mostrarse tal como es. Y ahí ocurre algo mágico. Empieza a hablar de sí mismo. No con grandes discursos ni revelaciones dramáticas, sino con sinceridad. Te cuenta detalles que no le cuenta a cualquiera, sus preocupaciones, sus sueños, alguna herida vieja. Abre ventanas de su mundo interior. Y tú, sin forzar nada, entras. Louise decía, cuando alguien nos permite ser sin miedo, es ahí donde comienza el verdadero vínculo. Y en esta etapa, ese vínculo empieza a tejerse sin que ninguno de los dos lo nombre. Aún no es amor, pero es el preludio. No hay promesas. No hay planes futuros. Pero hay algo que empieza a latir con fuerza, una curiosidad emocional. Él quiere saber en qué crees, que te inspira, cómo ves el mundo. Empieza a mirarte con ojos nuevos, no desde el deseo, sino desde el interés genuino por tu esencia. ¿Y si te dijera que la mayoría de las relaciones que parecen profundas, en realidad no lo son? Puede sonar fuerte, pero lo cierto es que muchas personas confunden intensidad con conexión genuina. Y lo más alarmante, piensan que amar de verdad es entregarse rápido, cuando en realidad el amor del alma se construye despacio, con silencios que hablan y miradas que sostienen. Lo que realmente transforma una conexión superficial en un lazo auténtico no es el deseo, ni siquiera el tiempo, sino la presencia consciente. Cuando un hombre como Luis se interesa genuinamente por una mujer, no solo escucha sus palabras, él las absorbe, las guarda, las honra. Esa atención sutil, que muchos pasan por alto, tiene más poder que cualquier declaración romántica. Porque cuando alguien se siente verdaderamente escuchado, se siente amado. En esta fase, la calidad de lo compartido eclipsa completamente la cantidad. No se trata de estar juntos a cada instante, sino de cómo se sienten cuando lo están. Pueden pasar horas sin hablar demasiado y, aún así, sentirse profundamente acompañados. Lo importante no es llenar el silencio, sino habitarlo juntos. Una risa espontánea, una caricia inesperada, una conversación sin filtros, son esos momentos sencillos los que siembran raíces invisibles en el alma. Luis solía llamar a esto espacios donde el amor respira sin presión. Y es entonces cuando los gestos pequeños revelan grandes verdades. El interés por saber cómo estuvo su día, recordar lo que le preocupa, notar un cambio en su energía, no son acciones automáticas, son expresiones de cuidado genuino. En este punto, el deseo se transforma, ya no es solo atracción física, sino ternura que observa, presencia que cuida. El hombre comienza a involucrarse emocionalmente, aunque aún no lo diga en voz alta. Pero aquí viene algo fundamental que muchas personas no comprenden. Este despertar emocional no garantiza un compromiso inmediato. Es un proceso. Incluso si se siente tocado por ella, él está explorando lo que realmente significa sentir. No todos los hombres que llegan a esta etapa deciden quedarse, y no es por falta de interés, sino porque están navegando emociones que nunca antes permitieron salir a la superficie. Por eso, este momento exige una paciencia emocional rara de encontrar. Muchas mujeres, al notar que algo especial está floreciendo, quieren definir rápidamente lo que son. Buscan certeza. Pero esa urgencia puede sabotear la magia que está creciendo de forma orgánica. Presionar demasiado puede hacer que él se sienta invadido y retraído. Luis decía, el amor no responde a comandos, responde a invitaciones. Y tenía razón. Amar no es empujar, es abrir espacio. Lo que realmente marca esta etapa no es cuánto se ven y lo que hacen juntos, sino cómo él se siente consigo mismo cuando está con ella. Si él puede mostrarse tal como es, sin necesidad de esconder partes de sí o representar un personaje, entonces la conexión se afianza. Pero si percibe que debe cumplir expectativas o suprimir su esencia, empezará a protegerse otra vez. Porque el amor que nace del alma solo crece donde hay libertad emocional. Y es ahí, en ese terreno fértil, donde comienzan a germinar pensamientos que antes no se atrevía a tener.
Sin decírselo a nadie, él empieza a imaginarla como parte de su vida. No como una fantasía pasajera, sino como una presencia real. La visualiza en su cotidianidad, compartiendo mañanas, siendo parte de su historia. Tal vez aún no lo diga, pero ya se pregunta si podría presentarla a su familia, si encajaría en su mundo, si podría construir un hogar con ella. Estas reflexiones no siempre son conscientes, pero son una señal clara de que el vínculo emocional está tomando forma. A veces, él empieza a mencionarla en conversaciones con amigos, comparte canciones que le recuerdan a ella, o incluso encuentra en ciertas ideas un reflejo de lo que están viviendo juntos. Ella, por su parte, comienza a hablar del futuro con unos otros, sin darse cuenta. Son señales de que, aunque el compromiso formal aún no esté definido, en el plano emocional ya hay un lazo en desarrollo. Sin embargo, es vital no caer en una ilusión. Aunque la conexión parezca firme, sigue siendo un momento frágil. Cualquier presión desmedida, inseguridad o necesidad de control puede romper ese equilibrio tan delicado. El hombre necesita sentir que puede elegir quedarse, no que está siendo obligado a hacerlo. Justo cuando está comenzando a abrir su corazón, lo último que desea es sentirse atrapado. Por eso, el regalo más poderoso que una mujer puede ofrecer en este punto es su autenticidad. Mostrarse tal como es, sin miedo a ser demasiado intensa o demasiado libre. Cuando hay verdad emocional, el vínculo se fortalece con cimientos sólidos. Pero si se usan máscaras o estrategias para gustar más, todo se debilita. La conexión emocional es la puerta que nos lleva al amor real, pero no garantiza que ese amor florezca si no se riega con presencia, respeto y verdad. Dicen que cuando un hombre se aleja es porque perdió el interés, pero, ¿y si te dijera que ese silencio es en realidad una señal de algo mucho más profundo? Lo que muchas personas interpretan como frialdad, distancia o desamor es, en algunos casos, el momento exacto en el que él empieza a preguntarse si puede construir una vida contigo. En esta etapa, él ya no está buscando impresionar ni demostrar nada. Ya te ha visto sin maquillaje, ha conocido tus risas y tus silencios, y ha sentido algo más que deseo. Le agradas por lo que eres, no por lo que muestras. Sin embargo, cuando parece que todo fluye, aparece un cambio sutil, casi invisible desde afuera. Se vuelve más callado, se retrae, disminuye la frecuencia de los mensajes, y ya no propone planes como antes. ¿Qué está pasando por dentro de él? Lo que muchas veces se interpreta como indiferencia, en realidad es un momento de profunda introspección. El hombre, a diferencia de lo que muchas veces se cree, también siente, también se cuestiona, y también necesita procesar sus emociones en silencio. En este punto, su mente y su corazón entran en una especie de diálogo interior. Está revisando lo que siente, evaluando si esa conexión tiene un espacio real en su vida a largo plazo. No se trata de una lista de pros y contras escrita en papel, sino de una revisión emocional intensa. ¿Me siento pleno con ella o hay tensión constante? ¿Puedo mostrarme tal como soy o siento que tengo que controlar cada parte de mí? ¿Su presencia me recarga o me desgasta? ¿Siento paz o incertidumbre? Estas preguntas no se dicen en voz alta, pero marcan cada uno de sus pasos. Y mientras las responde, suele tomar distancia. No porque quiera herir, sino porque necesita espacio para encontrarse con su verdad interior. Y aquí ocurre algo delicado. Muchas mujeres sienten que este alejamiento es un tipo de rechazo, cuando en realidad es un proceso silencioso que casi nunca tiene que ver directamente con ellas. De hecho, esta pausa emocional es una de las pruebas más importantes que un hombre atraviesa antes de entregarse completamente a una relación. Es un umbral interno entre el apego emocional y la elección consciente. Lamentablemente, este proceso se suele malinterpretar. Hay una creencia muy extendida que dice, si realmente le importara, no dudaría. Pero esta idea ignora una verdad fundamental. La duda no siempre nace de la falta de amor, sino de la necesidad de alinear lo que se siente con lo que se desea construir. Luis solía decir que un hombre no decide desde la emoción momentánea, sino desde el eco que esa emoción deja en su interior. Durante esta fase, él observa todo sin que lo digas. Presta atención a cómo gestionas el conflicto, a cómo reaccionas cuando él no está tan presente, a si tu energía lo contiene o lo presiona. Busca coherencia entre lo que siente y lo que proyecta contigo. Porque el verdadero compromiso, para él, no nace del entusiasmo inicial, sino de la calma que siente al imaginarse contigo en su día a día, incluso cuando no todo es perfecto. Es por eso que muchos hombres no desaparecen del todo, pero sí reducen su participación. Mantienen el vínculo en una especie de pausa silenciosa. No buscan herir, buscan comprender. Lo que más necesitan en ese instante no son respuestas, presiones ni interrogatorios, sino tiempo. Tiempo para ordenar sus emociones,
para escuchar lo que su alma quiere realmente. Y aquí, lo que tú haces puede marcar la diferencia. Porque si en lugar de intentar llenar el silencio con reclamos, eliges habitar ese espacio con autenticidad, te conviertes en un lugar seguro, no en una exigencia. La mujer que logra comprender esta etapa sin perderse a sí misma es la que suele ser recordada como hogar. ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Has sentido que justo cuando todo parecía ir bien, él empezó a desaparecer? Déjame en los comentarios lo que viviste, porque lo que compartes puede resonar con alguien más que también necesita entender este proceso. Hay una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar: el amor auténtico necesita espacio para florecer. Cuando un hombre toma distancia, no siempre está huyendo, a veces, simplemente está buscando respirar. No porque no le importes, sino porque necesita asegurarse de que lo que siente es real y tiene potencial de crecer sin perderse a sí mismo. En lugar de contacto constante, algunos hombres requieren tiempo para reconectarse con su propia esencia. No es falta de interés, es otra frecuencia emocional. Luis solía decir que el amor verdadero no se ahoga con la cercanía, pero tampoco se impone con la ansiedad. Y esto aplica especialmente en esta etapa. Si la relación no puede sostener un periodo de silencio sin derrumbarse, probablemente aún no está lista para evolucionar hacia algo profundo y duradero. Es una fase compleja, cargada de contradicciones. Hay días en que él aparece cercano, afectuoso, como si todo estuviera en sintonía, y de repente, sin explicación aparente, se retrae. No responde igual, no propone, no está. Y muchas mujeres se preguntan: ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? Pero no se trata de un juego ni de manipulación emocional. Es confusión interna, es miedo, es una búsqueda de claridad antes de comprometerse del todo. En algunos casos, ese retiro es solo el paso previo a una gran afirmación. El hombre se da cuenta de que sí, quiere seguir adelante, que se siente cómodo y dispuesto a invertir emocionalmente. Y entonces, vuelve con más firmeza, con coherencia, con intención real de construir. Pero en otros, reconoce que hay algo que no encaja del todo. No siempre puede explicarlo con palabras, pero lo siente. Y por eso se aleja, no por crueldad, sino por honestidad. Este es un momento clave para la mujer. Su forma de reaccionar puede ser determinante. Si responde desde el miedo, la necesidad o la exigencia, reclamando, persiguiendo, cuestionando, es muy probable que él sienta más presión y se distancie aún más. Pero si ella logra mantenerse en su centro, sin cerrar el corazón, pero también sin perder su dignidad ni su paz interior, entonces se convierte en una presencia poderosa, madura, capaz de sostener la energía sin imponerla. Luis Tay solía enseñar que el amor más transformador no es el que atrapa, sino el que acompaña. El que no exige explicaciones constantes, pero tampoco desaparece de sí mismo para agradar. Esa es la energía que realmente penetra el alma masculina: presencia sin exigencia, ternura sin apego, disponibilidad sin sacrificio personal. Porque en este punto, él no está preguntándose si siente amor, eso ya lo sabe. Lo que está decidiendo es si va a comprometerse a cultivar ese amor a largo plazo. Está explorando si esa mujer es alguien con quien puede construir un hogar emocional, crecer como ser humano y compartir su visión de vida. Y eso no se decide por impulso, se elige con madurez, con conciencia, con una sensación de certeza que nace de la paz, no de la urgencia. Esta etapa suele marcar un antes y un después. Es un umbral interno. Si él se siente visto, aceptado y libre dentro de la conexión, avanza. Da el siguiente paso. Pero si percibe una carga emocional que no puede sostener o una desconexión que ya no sabe cómo reparar, retrocede. Prefiere retirarse antes que quedarse por miedo a herir más adelante. Y lo más desafiante de todo esto es que esta fase no siempre trae un cierre claro. A veces él regresa renovado, listo para dar todo. Otras, simplemente se desvanece, sin grandes explicaciones. Por eso, más que quedarse esperando una respuesta que tal vez nunca llegue, lo importante es leer la realidad con honestidad, observar los gestos, la energía, los silencios, sin adornarlos con esperanzas, pero tampoco dramatizarlos con dolor. Este punto del camino, aunque silencioso, tiene una carga espiritual profunda. Es donde se define si la atracción se transforma en elección consciente, si el me gusta se vuelve un quiero compartir mi vida contigo, o si se convierte en un esto no es lo que estoy buscando. Sea cual sea el resultado, trae claridad. Y en esa claridad, hay liberación. Dicen que cuando un hombre se aleja es porque perdió el interés, pero ¿y si te dijera que muchas veces se aleja justo cuando empieza a sentir algo real? Sí, suena contradictorio, pero es una verdad que muy pocas personas se atreven a mirar de frente.
Hay un momento específico en las relaciones donde todo parece tambalearse, incluso si la conexión ha sido intensa y genuina. Y no es porque ya no haya amor, sino porque ese amor comienza a tocar partes que exigen profundidad, entrega y, sobre todo, coherencia. En esta etapa, el hombre no está evaluando si le gustas o no, eso ya está claro. Lo que en realidad está midiendo es si puede sostener lo que empieza a emerger dentro de él. Está revisando en silencio si esa relación tiene espacio para expandirse sin perder su esencia, sin sacrificar su independencia emocional. Necesita sentir que el vínculo respira, que no lo asfixia ni lo arrastra a lugares donde aún no está listo para ir. Luis solía compartir una frase muy poderosa: el amor que es real necesita oxígeno. Y es exactamente eso lo que ocurre aquí. Si la relación no sobrevive a un silencio, a una pausa, quizás no está lista para un compromiso profundo. Porque el verdadero amor no se valida solo en los momentos de presencia, sino también en la capacidad de sostener la incertidumbre sin derrumbarse. Y es justo en medio de esta pausa donde muchas mujeres se enfrentan a un dilema interno: ¿esperar? ¿Reclamar? ¿Retirarse? Lo más difícil de esta fase es que no viene con respuestas claras. Algunos días él se muestra cercano, tierno, incluso entusiasta, y en otros momentos se repliega, sin explicaciones. Pero esto no siempre es un juego emocional ni una forma de manipulación. En muchos casos, es un reflejo de su proceso interno: dudas, temores, necesidad de ordenarse emocionalmente antes de avanzar. Es una etapa de contradicciones que puede ser profundamente reveladora. Porque hay hombres que, después de ese proceso de introspección, regresan con más presencia, con una visión más clara y una disposición real a construir algo significativo. Pero también hay quienes, al confrontar su verdad, descubren que no es el momento, que no es el lugar o que no es la persona. Y eligen marcharse. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando un hombre se va después de este silencio, no siempre lo hace desde la debilidad ni desde la cobardía. A veces, se va porque por dentro escuchó una voz que le dijo que no debía quedarse por miedo, por presión o por rutina. Se va porque desea ser honesto consigo mismo. Y esa honestidad, aunque duela, también es una forma de respeto. Para la mujer, este momento es una verdadera encrucijada emocional. Si responde desde la ansiedad, exigiendo certezas o lanzando reproches, puede reforzar el alejamiento. Pero si logra mantenerse en su centro, con respeto por su propio sentir y por el proceso del otro, sin dejar de estar presente de forma amorosa pero firme, puede convertirse en un espacio fértil para que él encuentre su claridad sin sentirse presionado. Louise Hay decía algo que nunca se me olvida: el amor más potente no es el que exige, sino el que acompaña con conciencia. Es ese amor que no invade ni se anula, que no se retira pero tampoco se desgasta mendigando atención. Es una presencia serena, profunda, que deja huella. Y justamente esa es la energía más poderosa en esta etapa. Una mujer que se mantiene firme en su dignidad, abierta en su corazón, pero sin vaciarse en la espera. Porque el hombre, en este punto, no está preguntándose si siente algo. Lo sabe. Lo que está decidiendo es si va a invertir emocionalmente, si va a nutrir ese vínculo, si está dispuesto a compartir su mundo con ella. Y eso no es química. Eso es una decisión consciente, un acto de voluntad profunda. No se trata de mariposas en el estómago, sino de una elección de alma. Y esta etapa, aunque sutil en lo externo, es uno de los umbrales más determinantes. Si él se siente validado en su proceso, libre para sentir, sin exigencias sofocantes, es muy probable que dé un paso hacia adelante con más certeza. Pero si percibe demandas desproporcionadas o una desconexión emocional muy fuerte, preferirá alejarse antes que forzar algo que no le nace de manera auténtica. Este tramo del camino es una prueba silenciosa. Muchas veces no se anuncia con palabras, pero se siente. Es un momento donde el me gusta puede transformarse en la quiero en mi vida o en esto no es lo que estoy buscando. En cualquiera de los dos casos, lo que emerge es claridad. Y la claridad, aunque incomode, siempre libera. Luis repetía una y otra vez que todo lo que llega a nuestra vida cumple una función, nos invita a sanar, a crecer o a soltar. Y esta etapa, por más incómoda que parezca, también es una invitación. Si él decide quedarse, lo hará con fuerza, con integridad, sin medias tintas. Y si decide marcharse, no será una pérdida, será una redirección hacia algo más alineado contigo y con el amor que realmente mereces. Hay un punto en la evolución de una relación donde todo comienza a cambiar. Ya no se trata de ilusiones, de expectativas o de jugar con posibilidades. Aquí, la energía es otra. Él ya no aparece y desaparece según su conveniencia ni se mueve por impulso, está presente. Es constante.
Muestra interés sincero y actúa con coherencia entre lo que dice y lo que hace. En esta etapa, su energía transmite seguridad. No necesitas descifrar mensajes ni analizar silencios. Hay una entrega real que se refleja en gestos cotidianos, en la forma en que te incluye en su vida sin que tengas que suplicar por un espacio. No estás en su agenda como una opción más, estás en su vida como una elección clara. Pero es fundamental entender que llegar hasta aquí no es sinónimo de haber terminado el trabajo interior o de haber alcanzado un final feliz. Todo lo contrario. Es aquí donde se inicia el verdadero desafío. Mantener viva la conexión, atravesar los desacuerdos sin romper el vínculo, cultivar la intimidad emocional mientras ambos siguen creciendo como individuos. Es la etapa donde el compromiso deja de ser una promesa y se convierte en una práctica diaria. Muchas mujeres sueñan con este momento, cuando él deja de ser una incógnita y se convierte en una presencia confiable. Pero también hay que reconocer que no todos los hombres están preparados para llegar tan lejos. Algunos se pierden en etapas anteriores, estancados en el entusiasmo inicial o en la comodidad de la atracción sin profundidad. Otros ni siquiera se dan el permiso de hacer una pausa para observar lo que realmente sienten. Y es por eso que esta fase funciona como un poderoso filtro espiritual y emocional. No es posible simular presencia consciente. No se puede fingir integridad emocional. Si un hombre aún se mueve por miedo, confusión o falta de madurez interna, esta etapa lo expone con claridad. Puede haber deseo, puede haber afecto o incluso una especie de rutina afectiva, pero no hay un amor maduro y consciente. Como decía Louise Hay, la verdad no habita en la confusión. Cuando una conexión provoca más dudas que certezas, más angustia que claridad, es muy probable que aún no sea el momento ni la persona adecuada. Porque cuando el amor verdadero llega, se instala con serenidad. No hay que forzar, ni perseguir, ni interpretar señales escondidas. Se siente como un sí que nace desde dentro, sin ruido. Y lo más bello de esta etapa es que no hay que adivinar nada. Cuando un hombre elige quedarse de verdad, eso se nota. No en promesas vacías, sino en hechos. En cómo te mira, en cómo te incluye, en cómo está. Su lenguaje ya no es ambiguo ni evasivo. Es transparente, porque su decisión fue tomada desde un lugar profundo, desde su alma. Ahora bien, esto no significa que los hombres que no alcanzan este nivel sean personas insensibles o carentes de valor. No se trata de juzgar, sino de comprender. La verdad es que muchos simplemente no están listos. No porque no quieran amar, sino porque no han desarrollado las herramientas internas para sostener un amor así. Algunos se quedan flotando en la superficie emocional, porque ir a lo profundo implica enfrentarse a heridas, a vacíos, a sombras que no todos están dispuestos a mirar. Y esta verdad, repetida una y otra vez por Louise Hay, sigue siendo uno de los fundamentos más importantes de cualquier vínculo genuino. Nadie puede entregar aquello que no ha cultivado en su interior. Un hombre que no se ha sumergido en su propio universo emocional, que no ha sanado sus heridas internas ni ha recorrido el camino del autoconocimiento, difícilmente tendrá la capacidad de sostener la entrega emocional profunda que requiere un amor consciente. Es muy fácil confundir presencia con disponibilidad. A veces, un hombre puede estar allí, compartir momentos agradables, incluso demostrarse afectuoso, pero si no ha desarrollado una conexión honesta consigo mismo, todo se queda en la superficie. Puede haber química, puede haber ternura, pero sin una conciencia interna que respalde sus acciones, el vínculo se queda estancado. No avanza, se repite en ciclos, y poco a poco empieza a desgastarse, sin que se entienda por qué. Una de las ilusiones más comunes, y también más dolorosas, es pensar que la intimidad física puede reemplazar el proceso emocional. Que si hay pasión, habrá compromiso. Que si hay sexo, entonces el amor llegará después. Pero eso es una trampa emocional. Cuando un hombre no está preparado emocionalmente, la intimidad física no lo conecta, muchas veces lo aleja. Porque confirma que puede estar sin profundizar, que puede tomar sin entregar, que puede disfrutar sin comprometerse. Louise Hay lo dejaba claro. El afecto no se mendiga, se construye. Y esa construcción no empieza con el otro. Empieza con una misma. Cuando una mujer se valora, se elige, se observa y se respeta con sinceridad, comienza a percibir con claridad lo que su energía está aceptando. Ya no se queda donde no hay reciprocidad. Ya no se desgasta intentando sostener lo insostenible. Y esa conciencia le permite invertir su energía donde sí hay posibilidades reales de expansión. No se trata de exigir compromisos inmediatos, ni de poner condiciones que forcen el proceso natural del otro. Se trata de desarrollar una mirada atenta, amorosa y consciente. De aprender a leer la energía detrás de los gestos, las intenciones detrás de las palabras, y sobre todo,
de respetar el ritmo emocional en el que cada uno se encuentra. Si un hombre está todavía en la etapa de la atracción física, no hay razón para forzarlo a avanzar. Si está atravesando una crisis interna, presionarlo solo lo va a alejar. Pero si ya ha llegado a una decisión emocional clara, eso se notará. No necesitarás preguntártelo. No hará falta interpretar señales. Ahí está la clave. Saber distinguir entre lo que arde rápido y lo que permanece encendido. Entre un momento de intensidad y una presencia emocional verdadera. Entre frases dulces que suenan bien y comportamientos que lo confirman con el tiempo. Porque el amor verdadero no se mide por lo que se promete, sino por lo que se mantiene. Y lo más hermoso de esta mirada no es protegerse desde el miedo, ni cerrarse al amor por desconfianza. Todo lo contrario. Es abrir el corazón desde un lugar sabio. Es dejar de entregar tanto a quien no sabe qué hacer con eso. Es amar con conciencia, con madurez, con libertad. Es elegir con claridad y dejar de rogar por migajas afectivas cuando lo que mereces es un amor abundante, presente y coherente. Louise también nos recordaba que cada relación es un maestro, incluso aquellas que no terminan como esperábamos. A veces, el amor que no prosperó fue el que más te enseñó a poner límites, a leer las señales que antes ignorabas, a dejar de traicionarte solo por sentirte elegida. Tal vez no fue el amor de tu vida, pero sí el que te devolvió a ti misma. Te enseñó a escucharte, a dejar de correr detrás de quienes no caminan a tu lado. Te mostró que el verdadero amor no se trata de persistencia ciega, sino de sincronía. Porque cuando el amor es consciente, no hay necesidad de perseguir ni convencer. Solo hay dos personas que se encuentran y eligen crecer juntas. Sin juegos, sin máscaras, sin miedo. Ese amor no apura, no presiona, no exige. Ese amor se construye despacito, pero firme. Se reconoce en la mirada, se confirma en los actos, y se sostiene en la verdad. Si has llegado hasta aquí, gracias por abrir tu corazón. Gracias por darte el tiempo de escuchar con el alma. Y si este contenido te hizo reflexionar, si te ayudó a mirar el amor con nuevos ojos, te invito a que le des me gusta a este video, te suscribas al canal, y compartas con alguien que también esté buscando amar desde la conciencia. Aquí hablamos de vínculos reales, de emociones profundas y del coraje que hace falta para no conformarse con menos de lo que mereces. Nos vemos en el próximo episodio. Y hasta entonces, no olvides esto. El amor que esperas afuera, empieza por cómo te eliges a ti.